Padre, lo siento, pero te has convertido en un estorbo en esta casa. Esas fueron las palabras exactas de mi hijo, Daniel. No las gritó. Ni siquiera levantó la voz. Las susurró con una especie de vergüenza opaca, como si temiera que las propias paredes, las que yo mismo levanté, pudieran oírle y juzgarle. Su mujer, Laura, observaba la escena desde el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, y una expresión que mezclaba la impaciencia con una fría determinación. La frase no me golpeó como un puñetazo, sino que se filtró en mí como una humedad helada, una escarcha que se adhiere a los huesos y te cala hasta el tuétano. Un estorbo. Yo, en mi propia casa, el lugar que había sido mi universo, ahora era solo un espacio donde sobraba. Mi nombre es Mateo García. Tengo 78 años, y mis manos cuentan la historia de una vida entera dedicada a la madera. No fui un simple carpintero, sino un ebanista. Para mí, cada tronco tenía un alma, cada veta era un mapa de años de sol y de lluvia. Aprendí a escuchar lo que la madera quería ser, a transformar su naturaleza bruta en algo con propósito y belleza. Mis dedos, hoy torpes y manchados por el tiempo, supieron crear cunas para acoger la vida, mesas para reunir a la familia y las robustas vigas que aún hoy sostienen este techo. Mi oficio no era un trabajo, era mi forma de conversar con el mundo, de dejar una huella silenciosa pero duradera en la vida de los demás. Nací y he vivido siempre aquí, en este pequeño pueblo a las afueras de Segovia, donde el aire todavía huele a pino recién cortado y a tierra mojada después de la tormenta. Es un olor que me ancla a mis raíces, que me recuerda de dónde vengo. Crecí corriendo por estos campos, aprendiendo los secretos del bosque de la mano de mi padre, que también fue hombre de oficios. Él me enseñó que la honradez no se mide en monedas, sino en la calidad de tu trabajo y en el peso de tu palabra. Son valores antiguos, quizás pasados de moda en este mundo de prisas y apariencias, pero son los cimientos sobre los que he construido toda mi existencia, la única herencia que de verdad importa. A mi Elena la conocí en la verbena del pueblo, una de esas noches de verano en las que el cielo parece tan cercano que podrías cosechar estrellas con las manos. Tenía una sonrisa que era capaz de desarmar cualquier tristeza y una fortaleza interior que se convirtió en mi ancla y mi refugio. Nos casamos apenas un año después, con los bolsillos casi vacíos pero el corazón rebosante de sueños. El primer mueble que le regalé, hecho con mis propias manos, fue un pequeño baúl de nogal para que guardara su ajuar. Aún hoy, si cierro los ojos, puedo sentir la suavidad de la madera pulida bajo mis dedos, y el aroma penetrante del barniz fresco, el olor de nuestra primera promesa. Ahorramos céntimo a céntimo, peseta a peseta para poder comprar este terreno. Por aquel entonces no era más que un campo yermo, lleno de malas hierbas y promesas lejanas. Yo trabajaba sin descanso en el taller durante el día y, al caer la tarde, venía aquí para seguir la faena. Levanté los cimientos con mis brazos, coloqué cada ladrillo con la paciencia de un artesano, y tallé personalmente cada una de las vigas que conforman el esqueleto de este hogar. Fue un trabajo duro, un sacrificio diario que nunca me pesó, porque lo hacía por ella, por nosotros, por el futuro que estábamos construyendo juntos. Sabía que cada gota de sudor era una inversión en nuestra felicidad. Recuerdo a Elena llegando cada atardecer, caminando por el sendero polvoriento con una cesta de mimbre en el brazo. Dentro siempre traía pan recién hecho, un trozo de queso y una pequeña botella de vino de la tierra. Nos sentábamos sobre los sacos de cemento, rodeados de herramientas y del desorden de la obra, y mientras el sol se ponía, planeábamos nuestra vida. Aquí irá la habitación de nuestro hijo Mateo, decía su voz, y sus palabras llenaban de calor aquella estructura desnuda. Y en ese rincón soleado, añadía señalando hacia el jardín, pondrás un banco de madera donde nos sentaremos a ver pasar los años. Sus sueños eran los planos de nuestra felicidad. Y así fue como todo tomó forma. Nació Daniel y su llegada llenó cada rincón de la casa de risas infantiles y del ruido de sus carreras por el pasillo. Construí para él la cuna que había imaginado Elena, tallé la mesa alta donde aprendió a dibujar, y monté el banco del jardín desde donde le veíamos jugar. Para que él pudiera estudiar en la ciudad, y tener las oportunidades que yo nunca tuve, sacrifiqué encargos importantes, y vendí una pequeña parcela de olivos que había heredado de mi padre. Elena y yo nos sentíamos inmensamente orgullosos. Veíamos en nuestro hijo el fruto de todo nuestro esfuerzo, la promesa cumplida de una vida mejor que la nuestra. Pero Elena se marchó hace ya 5 años. El cáncer se la llevó en silencio.
y el vacío que dejó en la casa fue más pesado y denso que cualquier viga de roble macizo. El silencio se convirtió en un habitante más, un eco constante de su ausencia. Poco tiempo después, Daniel, que ya se había casado con Laura, me propuso que se vinieran a vivir conmigo. Así no estarás solo, papá. Y a nosotros nos viene bien para ahorrar, la vida en la ciudad es muy cara. Acepté sin dudarlo ni un instante. Mi corazón ingenuo creyó que la casa volvería a llenarse de vida, que quizás la risa de un nieto podría ahogar el doloroso sonido de la soledad. Al principio, durante las primeras semanas, todo pareció funcionar con una normalidad frágil y estudiada. Sin embargo, pronto empezaron los cambios sutiles. Laura redecoró por completo el salón, sustituyendo mis muebles de madera noble, cargados de historias, por otros de líneas frías e impersonales, comprados en un gran almacén. Retiró con delicadeza las fotografías de Elena que yo tenía sobre la repisa de la chimenea, argumentando con una sonrisa tensa que había que pasar página y mirar hacia el futuro. Empecé a sentirme como un objeto fuera de lugar, una antigüedad que se tolera por cortesía pero que en realidad ya no encaja en la decoración moderna. Mi viejo sillón de cuero, ese en el que me sentaba cada noche a leer el periódico, fue el siguiente en desaparecer. Era mi refugio, un mueble que con los años se había amoldado a la forma de mi cuerpo como una segunda piel. Laura decidió que era demasiado voluminoso y anticuado, y lo desterró sin miramientos al fondo del garaje, junto a las herramientas viejas y los trastos olvidados. Fue entonces cuando comprendí que no solo estaban desplazando mis muebles, sino que me estaban desplazando a mí. Poco a poco, me convertía en un fantasma en mi propio hogar, un espectro de un tiempo pasado que resultaba incómodo. La tensión se fue tejiendo con hilos de silencio y miradas esquivas, mis horarios dejaron de coincidir con los suyos. Yo comía temprano, solo en la cocina, mientras ellos esperaban a cenar mucho más tarde, cuando yo ya me había retirado a mi habitación. A veces, desde mi cuarto, oía sus susurros, fragmentos de conversaciones que llegaban hasta mí como pequeños dardos envenenados. Frases sueltas sobre el abuelo, sobre sus manías, o sobre el espacio que ocupa. Cada palabra era una confirmación de que mi presencia se había vuelto una carga, una molestia silenciosa que alteraba su comodidad y sus planes. Yo nunca dije nada, nunca protesté. ¿Qué podía decir? Me refugié en mi silencio, en la dignidad que siempre me había caracterizado, y en los recuerdos de Elena, que acudían a mí como un bálsamo. Me aferraba a su memoria, a las conversaciones que manteníamos en mi interior. Su voz era mi única compañía en aquella casa que se había vuelto extraña y hostil. El hogar que habíamos construido ladrillo a ladrillo se estaba desmoronando por dentro, carcomido por la indiferencia y el egoísmo, y yo asistía al derrumbe como un espectador mudo e impotente, aferrado a las ruinas de lo que un día fue nuestro paraíso. Recuerdo con una claridad dolorosa las últimas palabras que Elena me dijo en su lecho de muerte, mientras su mano frágil como el ala de un pájaro, se aferraba a la mía. No dejes nunca que te quiten quién eres, Mateo, me susurró con el último aliento que le quedaba. Tu valor no está en lo que tienes o en lo que los demás piensen de ti, sino en la honradez de tus manos y en la nobleza de tu corazón. Aquellas palabras se convirtieron en mi faro, en el juramento silencioso que me hacía a mí mismo cada mañana al levantarme. Una promesa de resistencia pacífica frente a la humillación. Y entonces esa tarde, llegó la frase definitiva, la que lo rompió todo. Te has convertido en un estorbo. Mi hijo Daniel no fue capaz de sostenerme la mirada mientras lo decía. Sus ojos se clavaron en el suelo, en las baldosas que yo mismo había colocado hacía 50 años. Laura, en cambio, sí me miró. Sus ojos eran duros, prácticos, como los de alguien que analiza una ecuación matemática. Para ella, yo no era el padre de su marido, ni el hombre que había construido el techo que la cobijaba. Era simplemente un problema logístico, una variable incómoda que alteraba el resultado de su vida perfecta. Mi reacción fue la de siempre. El silencio. No grité, no supliqué, no reproché. Simplemente asentí con una lentitud infinita, sintiendo cómo el peso de cada uno de mis 78 años caía de golpe sobre mis hombros, encorvándome por dentro. Me levanté de mi silla, la que yo mismo había ensamblado, y caminé hacia mi habitación. El eco de mis pasos en el pasillo sonaba hueco, extranjero. Cada metro que recorría era una despedida de una parte de mi vida, de un recuerdo,
de una esperanza que acababa de morir de forma definitiva y sin remedio alguno. Cerré la puerta de mi cuarto detrás de mí. El clic del pestillo fue un sonido suave, casi imperceptible para ellos, pero para mí resonó con la contundencia de un cerrojo de hierro al cerrarse. En ese preciso instante, me di cuenta de la terrible verdad. Ya no estaba en mi hogar, sino en una celda. Una prisión invisible cuyas paredes eran la indiferencia y cuyos barrotes estaban forjados con el desprecio. Me habían encerrado dentro de mi propia casa, condenado a la soledad y al olvido, sentenciado por el único delito de haberme hecho viejo. La noche cayó, pero la oscuridad ya se había instalado en mi alma. Desde la ventana de mi habitación, observé cómo el jardín que Elena y yo habíamos plantado se oscurecía. Cada árbol, cada rosal, era un testigo mudo de nuestra historia. Recordé nuestras manos hundidas en la tierra, la ilusión con la que plantamos aquel pequeño limonero que ahora era un árbol frondoso. Todo en aquella casa hablaba de nosotros, de nuestro amor, de nuestro esfuerzo. Y sin embargo, para mi hijo y su mujer, todo aquello no era más que un decorado, un escenario vacío de significado que ahora les pertenecía por derecho. Sentí una tristeza profunda, no por mí sino por ellos, por su ceguera. Aquella noche no pude dormir. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y dejé que los recuerdos me invadieran. Vi el rostro de Daniel de niño, con las rodillas raspadas, corriendo hacia mí para que le curara. Recordé el orgullo en sus ojos el día que le enseñé a usar un martillo, la primera vez que clavó un clavo derecho. ¿En qué momento se había perdido todo eso? ¿Cuándo el amor y la gratitud se habían transformado en esta fría conveniencia? No encontré respuestas, solo el dolor sordo de un amor traicionado y la certeza de que algo se había quebrado para siempre, como una veta en la madera que ya no se puede reparar. La mañana siguiente amaneció con un sol pálido, casi tímido, que no lograba calentar el frío que se había instalado en mis huesos. Decidí salir a dar mi paseo diario, un ritual que me conectaba con el mundo y con los recuerdos que aún me pertenecían. Necesitaba el aire fresco en la cara, sentir el suelo firme bajo mis pies, para recordarme a mí mismo que todavía existía más allá de aquellas 4 paredes. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis piernas me llevaran por las calles empedradas del pueblo, saludando con un gesto mudo a los pocos vecinos madrugadores que encontraba a mi paso. Cada bocanada de aire era un pequeño acto de rebeldía, una afirmación silenciosa de mi propia existencia, frente a la invisibilidad a la que me habían condenado. Mis pasos me condujeron, como tantas otras veces, hasta el viejo roble que se alza en la entrada del bosque. Fue allí, bajo su sombra generosa, donde le pedí a Elena que se casara conmigo. Me senté en el banco de piedra que hay a su lado, y cerré los ojos, tratando de invocar su presencia, su sonrisa. El sol de la mañana comenzaba a calentar mi rostro, y por un instante, casi pude sentir el calor de su mano sobre la mía. Me quedé allí un buen rato, sumido en un silencio que no era de soledad, sino de compañía. Aquel árbol era un testigo de nuestra historia, un ancla en el tiempo, y su quietud me transmitió una calma que creía haber perdido para siempre en el naufragio de mi hogar. Cuando regresé a casa, sentí una extraña premonición, una inquietud que se enroscaba en mi estómago. Al llegar al porche, saqué la llave de mi bolsillo, la misma que había usado durante 50 años, la que conocía cada muesca y cada secreto de la cerradura. La introduje en el ojo de la puerta, pero algo no encajaba. La llave no giró. La intenté de nuevo, con un poco más de fuerza, pensando que quizás se había atascado. Pero no. Era una resistencia muerta, metálica, ajena. La cerradura no la reconocía. Mi llave, la que simbolizaba mi pertenencia a aquel lugar, se había convertido en un trozo de metal inútil. Habían cambiado la cerradura sin decirme una sola palabra. Me quedé quieto en el porche que yo mismo había embaldosado, con la llave fría en la palma de la mano. El sol se reflejaba en su superficie de latón, y en ese brillo vi el reflejo de mi propia exclusión. Era un símbolo brutalmente claro, una declaración de guerra silenciosa. Ya no pertenecía a ese lugar. Mi hogar me había cerrado la puerta en la cara. No sentí ganas de gritar, ni de golpear la madera. Solo un vacío inmenso, una sensación de irrealidad, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otro hombre. Un hombre al que le habían arrebatado no solo su casa, sino también su pasado y su identidad, dejándolo a la intemperie, solo con una llave que ya no abría nada.
Llamé al timbre. El sonido resonó en el silencio de la mañana, un sonido que me pareció suplicante y humillante. Esperé lo que me pareció una eternidad, escuchando los pasos apresurados al otro lado de la puerta. Finalmente, se abrió. Fue Laura. No me miró a los ojos. Su vista se fijó en un punto indefinido por encima de mi hombro, como si mi presencia fuera una mancha incómoda en su campo de visión. «Ah, eres tú», dijo con una voz desprovista de cualquier emoción. «Pasa. Daniel tiene que hablar contigo, te lo explicará todo». Se hizo a un lado para dejarme entrar, y su gesto fue el de quien permite el paso a un repartidor, no al hombre que construyó el techo que la cobijaba. Daniel estaba en el salón, de pie junto a la ventana, dándome la espalda. No se giró cuando entré. Sus hombros estaban tensos, y se frotaba las manos con un nerviosismo que delataba su cobardía. Yo me quedé en el umbral, esperando. El silencio se alargó, denso y pesado, cargado de palabras no dichas y de traiciones consumadas. Finalmente, habló. Sin mirarme. «Papá, hemos estado pensando, y creemos que es lo mejor para ti. Para todos». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para envolver su crueldad en un papel de regalo de falsa preocupación. En ese momento, comprendí que ya no estaba hablando con mi hijo, sino con un extraño que llevaba su rostro y su voz. Un hombre débil, incapaz de afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. «Hay una residencia muy tranquila a las afueras», continuó, su voz apenas un murmullo. «Tiene un jardín precioso y personal cualificado. Ya hemos hablado con ellos. Tienen una habitación libre. Te llevaremos mañana por la mañana». Por fin se giró, y en sus ojos vi una mezcla de culpa y de alivio. La culpa de quien sabe que está cometiendo una injusticia, y el alivio de quien por fin se deshace de un problema. No sentí rabia, ni siquiera sorpresa. Sentí una tristeza profunda, helada, como si mi corazón se hubiera convertido en un bloque de hielo. Miré a mi hijo, al hombre en que se había convertido, y el niño al que le curé las rodillas raspadas desapareció para siempre, dejando en su lugar a un desconocido. Mi voz, cuando salió, sonó sorprendentemente firme, desprovista de cualquier temblor. «Necesito recoger mis cosas», dije. No era una pregunta sino una afirmación. Una última reclamación de mi espacio, de mi tiempo. Laura, que había permanecido en silencio hasta entonces, pareció visiblemente aliviada. Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, cruzó sus labios. «Claro, papá, tómate tu tiempo», dijo con una amabilidad forzada. «Hemos dejado unas cajas de cartón en tu cuarto para que te sea más fácil». La palabra papá, en sus labios sonó como un insulto, una farsa. Asentí lentamente y me dirigí a mi habitación. El pasillo me pareció más largo que nunca, y cada paso era un adiós. Entré en mi cuarto y cerré la puerta con suavidad. El clic del pestillo fue el sonido de una frontera, la separación definitiva entre su mundo y el mío. Sobre la cama, tal y como había dicho Laura, había una pila de cajas de cartón vacías, esperando a ser llenadas con los restos de mi vida. Pero yo no empecé a empaquetar ropa ni libros. Me arrodillé con la dificultad propia de mis años, sintiendo el crujido de mis huesos, y deslicé la mano bajo el somier de la cama. Mis dedos buscaron a tientas la superficie familiar de la madera pulida, hasta que encontraron lo que buscaba, el viejo baúl de nogal, el primer regalo que le hice a Elena. Lo saqué de su escondite con un cuidado reverencial. El olor a madera vieja y a lavanda seca que emanó al abrirlo me golpeó como una ola de recuerdos, transportándome a un tiempo en el que la felicidad era algo tangible, algo que se podía oler y tocar. Dentro no había ropa, sino los cimientos de mi vida. Estaban las escrituras de la casa, cuidadosamente dobladas, con nuestros nombres, Mateo García y Elena Sanz, escritos con una caligrafía elegante. Estaban las viejas libretas de ahorro del banco, los papeles de la jubilación de mi taller, fotografías en blanco y negro de nuestra boda, del bautizo de Daniel. Cada objeto era un ancla, un testimonio de un tiempo que ellos pretendían borrar. Y allí en el fondo, en un sobre amarillento por el paso de los años, estaba la carta. La carta de Elena. La había escrito un mes antes de morir, con la mano temblorosa pero el corazón firme. «No la leas hasta que de verdad la necesites, Mateo», me había dicho. «Hasta que sientas que el mundo pesa demasiado». Saqué la hoja de papel con dedos que temblaban ligeramente. Sentí que ese momento, el momento en el que el mundo pesaba más que nunca,
Por fin había llegado. Respiré hondo, preparándome para escuchar su voz una última vez, para encontrar en sus palabras la fuerza que me habían arrebatado sin piedad alguna. Sus letras, aunque debilitadas por la enfermedad, conservaban toda su claridad y su firmeza. Mi querido Mateo, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque el mundo se te ha hecho cuesta arriba, y yo ya no estoy ahí para ayudarte a sujetarlo. No olvides nunca quién eres, amor mío. No dejes que nadie te haga sentir pequeño o inútil. Esta casa no son solo ladrillos y cemento. Es nuestro sudor, nuestras risas compartidas, nuestras lágrimas secadas el uno en el hombro del otro. Es tuya, Mateo. Es el legado tangible de tu esfuerzo y de tu honradez. Nunca permitas que nadie te humille entre las paredes que tú mismo levantaste con tus propias manos. Seguí leyendo, y cada palabra era un bálsamo para mi alma herida, una viga que apuntalaba mi dignidad a punto de derrumbarse. Tu valor no está en tu edad ni en tu utilidad para los demás, continuaba Elena. Tu valor reside en la nobleza de tu corazón y en la verdad de tus manos. Si alguna vez atacan esa dignidad que es la viga maestra de tu vida, no luches con sus armas, no te rebajes a su nivel, lucha con las tuyas, con la calma, con la verdad, con la integridad, y con la fuerza silenciosa que siempre te ha caracterizado. Elige tu propio camino. Te quiero siempre. Tu Elena. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, y de una renovada determinación. Doblé la carta con un cuidado infinito, como si fuera una reliquia sagrada, y la guardé en el bolsillo interior de mi camisa, justo sobre el corazón. Sentí su calor contra mi piel, como un abrazo póstumo que me infundía una fuerza que creía perdida. De repente, supe con una certeza absoluta lo que tenía que hacer. No era un plan de venganza, no buscaba hacerles daño. Era algo mucho más profundo. Era un acto de amor propio, un juramento a la memoria de mi mujer, una forma de honrar sus últimas palabras. Iba a recuperar mi vida, pero a mi manera. En silencio, con dignidad, y con la misma paciencia con la que había trabajado la madera durante toda mi vida. Si has sentido alguna vez que tu voz era silenciada o tu valor ignorado, quizás entiendas la fuerza que encontré en las palabras de mi Elena. Historias como la mía, que hablan de resistencia silenciosa y de dignidad recuperada, merecen ser contadas para que no se pierdan en el olvido. Si crees en el poder de estas narrativas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Ayúdanos a seguir dando voz a quienes, como yo, se negaron a ser borrados de su propia historia, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en el grito, sino en la calma de un corazón que sabe quién es y lo que vale. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Me vestí con mi mejor traje, el que usaba para las bodas y los bautizos, y me afeité con esmero. Cuando salí de mi habitación, Daniel y Laura ya estaban en la cocina, tomando café. Me miraron con una mezcla de sorpresa y recelo. «Voy a salir», les dije con una calma que los descolocó por completo. «¿A dónde vas, papá? Hoy tenemos que...», empezó a decir Daniel. Lo interrumpí con un gesto suave de la mano. «Voy a despedirme de un viejo amigo. No tardaré». No esperé su respuesta. Salí de la casa, cerrando la puerta a mi espalda, y respiré el aire fresco de la mañana como un hombre libre. No fui a ver a ningún amigo moribundo. Fui a ver a Javier, mi amigo de la infancia, el compañero con el que había compartido juegos, secretos y sueños. Javier se había convertido en un abogado respetado, y aunque estaba a punto de jubilarse, su mente seguía siendo tan afilada como siempre. Me recibió en su despacho, un lugar que olía a libros viejos y a justicia. Le conté todo, desde el principio, sin adornos ni dramatismos. Le hable con acento agudo de las palabras de Daniel, de la cerradura cambiada, de la residencia. Le conté mi historia con una calma que a él le pareció aterradora. La calma de quien ya ha tocado fondo, y no tiene nada más que perder. La reacción de Javier fue la que yo no me había permitido tener. Su rostro enrojeció de una ira contenida, y sus manos se cerraron en dos puños apretados sobre el escritorio de caoba. «Los vamos a demandar, Mateo», dijo con una voz ronca por la indignación. «Esto es abandono, es maltrato. Los echaremos de tu casa a patadas, te lo juro por mi vida». Aprecié su lealtad, su fuego, pero negué con la cabeza. La ira era su arma, no la mía. La venganza era un veneno que no estaba dispuesto a beber. Yo buscaba algo más valioso, algo que ninguna victoria judicial podría darme: la paz.
No, Javier, le dije, poniendo una mano sobre su brazo para calmarle. No quiero pelear. No quiero juicios ni escándalos. Ya estoy demasiado cansado para eso. El abogado me miró, confundido, sin entender mi aparente pasividad. Solo quiero recuperar mi paz, mi dignidad. Y quiero hacerlo a mi manera, sin ruido, sin rencor. Pero necesito tu ayuda para hacerlo bien. Para que todo sea legal e inamovible. Quiero que me ayudes a poner en marcha mi plan. Le entregué la carpeta que llevaba conmigo, la que contenía las escrituras de la casa, y todos los documentos que había guardado en el baúl de nogal. Le expliqué mi idea, punto por punto. Javier escuchó en silencio, su expresión pasando de la ira a la sorpresa, y finalmente, a una profunda admiración. Cuando terminé de hablar, se reclinó en su sillón y me miró con un respeto que me emocionó. «Eres el hombre más fuerte que conozco, Mateo», dijo en voz baja. «Más fuerte que el roble que plantó tu abuelo. Cuenta conmigo para lo que necesites. Haremos las cosas como tú quieres. Con la ley en una mano y la dignidad en la otra». Salí de su despacho sintiéndome más ligero, como si me hubiera quitado de encima un peso que llevaba años oprimiéndome el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan, un rumbo. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una atmósfera de extraña calma. Daniel y Laura me veían empaquetar mis cosas con una serenidad que los desconcertaba profundamente. Llenaba las cajas con mis libros, mis herramientas de ebanista, las pocas fotografías que había logrado rescatar del olvido. Me movía por la casa como un espíritu pacífico, sin una sola queja, sin un solo reproche. Creo que esperaban gritos, súplicas, la patética imagen de un viejo derrotado y suplicante. Pero yo les ofrecía silencio y una cortesía distante que los desarmaba. Mi tranquilidad era un muro invisible contra el que su culpabilidad chocaba una y otra vez, sin encontrar eco. Mi nieto, Leo, un niño de apenas 10 años, se convirtió en mi sombra silenciosa durante aquellos días. A diferencia de sus padres, en sus ojos no había frialdad ni indiferencia, sino una confusión profunda y una tristeza que no sabía cómo expresar. Se sentaba en el umbral de la puerta de mi habitación y me observaba durante horas, en silencio, mientras yo envolvía en papel de periódico cada una de mis gubias, cada uno de mis formones. No preguntaba nada, pero su presencia era un bálsamo, un recordatorio de que no todos los corazones de aquella casa se habían endurecido. Él era la única conexión emocional que me quedaba con aquel lugar. Un día, mientras yo desmontaba la pequeña estantería que había construido para mis libros, Leo se acercó y me abrazó las piernas con una fuerza desesperada. «No te vayas, abuelo», susurró con la voz rota, su rostro oculto contra la tela de mi pantalón. Me agaché con dificultad y le acaricié el pelo. Sus palabras eran el único ruego sincero que había escuchado en mucho tiempo. Lo miré a los ojos y le dije con toda la ternura de la que fui capaz: «A veces, pequeño, para poder encontrar un verdadero hogar primero hay que tener el valor de dejar atrás una casa. No te preocupes por mí, estaré bien». Le prometí que siempre estaríamos conectados, que el amor que sentíamos no dependía de vivir bajo el mismo techo. Le regalé un pequeño caballo de madera que había tallado para él cuando era un bebé, un juguete que guardaba en mi mesilla de noche. «Para que nunca te olvides de mí», le dije. Él lo apretó contra su pecho como si fuera el tesoro más grande del mundo. «Nunca me olvidaré, abuelo, te lo prometo». Aquella promesa, la de un niño de 10 años, se convirtió en mi ancla, en la única certeza a la que me aferraba mientras las olas de la incertidumbre amenazaban con arrastrarme. Su amor era mi verdadero legado. Cada caja que cerraba era un capítulo de mi vida que sellaba para siempre. En una guardé las herramientas que me habían dado de comer, en otra los libros que me habían alimentado el alma. En la más pequeña, con un cuidado infinito, coloqué los pocos recuerdos de Elena que había podido salvar de la purga de Laura, su dedal de plata, un par de fotografías descoloridas y el baúl de nogal, ahora vacío de papeles pero lleno de un valor sentimental incalculable. No estaba empaquetando objetos, estaba salvando los fragmentos de mi identidad, las piezas del puzzle que me permitirían reconstruirme en otro lugar, lejos de allí. El clímax de mi silenciosa revolución no fue una confrontación, ni una discusión a gritos, no hubo portazos ni acusaciones. Llegó de la forma más fría e impersonal posible, en un sobre certificado. Sucedió un martes por la mañana. Yo estaba en el garaje, un lugar que se había convertido en mi último refugio, lijando con paciencia el viejo banco de jardín que había construido para Elena. Quería restaurarlo,
devolverle su antiguo esplendor para llevármelo conmigo. Era lo único de aquella casa que de verdad quería conservar, porque en él estaban grabadas las horas de sol, y las conversaciones con mi esposa. De repente oí la voz de Laura desde el interior de la casa. Era un grito agudo, una mezcla de sorpresa y de pánico. «Daniel, ven aquí ahora mismo». Dejé la lija sobre el banco y salí al porche. El cartero acababa de marcharse, y ellos dos estaban en el umbral, sosteniendo una carta con el membrete de una conocida agencia inmobiliaria del pueblo. Daniel la leía con los ojos desorbitados, mientras Laura se mordía las uñas, una costumbre que solo tenía cuando estaba extremadamente nerviosa. El aire se había vuelto denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La carta era breve y directa. Les notificaba formalmente que la propiedad, perteneciente en un 50% a don Mateo García, se ponía a la venta de manera inmediata en el mercado. Les informaba de que en los próximos días empezarían las visitas de posibles compradores, y les recordaba que, por ley, estaban obligados a cooperar. Finalmente, les ofrecía la posibilidad de ejercer su derecho de tanteo, es decir, de comprar mi mitad de la propiedad, por su precio de mercado, adjuntando una tasación oficial que había encargado mi abogado. El plazo para tomar una decisión era de 30 días. Levantaron la vista del papel y me miraron. Por primera vez en meses, en años quizás, me miraron de verdad. No vieron a un anciano senil, ni a un mueble viejo, ni a un estorbo. Vieron a un hombre. En su rostro se dibujó una secuencia de emociones que pude leer con una claridad meridiana. Primero la incredulidad más absoluta, después el pánico al comprender las implicaciones de aquella carta, y finalmente, una diminuta chispa de comprensión. El viejo que habían decidido desechar, el hombre al que creían haber derrotado, acababa de demostrarles que los cimientos que él mismo había construido, eran mucho más sólidos de lo que ellos jamás imaginaron. Si esta historia sobre la recuperación silenciosa de la dignidad te está conmoviendo, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Hay innumerables relatos como el mío, historias de fortaleza y resiliencia, que esperan ser escuchadas, y que nos recuerdan la importancia del respeto y el valor personal. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de ellas. Tu apoyo nos permite seguir construyendo este espacio donde las voces de la experiencia no solo son escuchadas, sino también honradas como el tesoro que realmente son. Un faro de sabiduría en un mundo que a menudo olvida mirar hacia atrás. Yo no dije una sola palabra, no necesitaba hacerlo. El silencio, mi viejo y leal compañero, habló por mí con una elocuencia demoledora. Los miré a los dos, a mi hijo y a su mujer, y por un instante sentí una punzada de lástima. Se habían creído los dueños de todo, cuando en realidad solo eran inquilinos de una vida que no les pertenecía. Sin añadir nada más, me di media vuelta y regresé a mi tarea en el garaje. Cogí de nuevo la lija, y la pasé por la madera del banco con un movimiento rítmico, firme y constante. El sonido de la lija sobre la veta del roble, era lo único que se oía en el silencio tenso que había caído sobre la casa. SHHHH, SHHHH, SHHH. Era un sonido tranquilizador, un sonido de creación y de restauración. Cada pasada eliminaba una capa de vejez y de abandono, revelando la belleza oculta de la madera. En ese gesto, en ese sonido, estaba contenida toda mi respuesta. No necesitaba gritos ni reproches. Mi lenguaje era el de mis manos, el del trabajo bien hecho, el de la dignidad recuperada en silencio. Estaba lijando mi pasado para construir mi futuro. Mientras trabajaba, recordé las palabras de mi padre, también un hombre de oficios. La madera es noble, Mateo, me decía, nunca te traiciona. Si la tratas con respeto, te devolverá belleza y fortaleza. La gente, en cambio, la gente a veces se tuerce. Cuánta verdad había en sus palabras. Había dedicado mi vida a construir un hogar para mi familia, y ellos habían intentado convertirlo en mi tumba. Pero, al igual que aquella vieja madera, bajo las capas de dolor y humillación, mi esencia seguía intacta, fuerte y resistente. Solo necesitaba un poco de trabajo para volver a brillar. El sonido de la lija se convirtió en mi meditación, en mi mantra. Con cada movimiento, sentía que me desprendía de la amargura, del resentimiento, del dolor. No había triunfo en mi corazón, solo una profunda sensación de paz. Estaba haciendo lo correcto, lo que Elena hubiera querido que hiciera. Estaba siendo fiel a mí mismo. Ellos se quedarían con las paredes, con la hipoteca, con el peso de su propia conciencia.
Yo me llevaría lo único que de verdad importaba, mi libertad, mis recuerdos intactos y el viejo banco de roble donde me sentaría a ver pasar el resto de mis días. Mi partida fue tan silenciosa como lo había sido mi resistencia. El día que firmé los papeles definitivos para la venta de la casa, Daniel y Laura no estuvieron presentes. Enviaron a su abogado, un hombre de mirada cansada y un maletín lleno de documentos. Habían aceptado comprar mi mitad, contrayendo una segunda hipoteca que, según me contó mi amigo Javier, les endeudaría por el resto de sus vidas. No sentí ni una pizca de triunfo, solo una melancolía serena, casi distante, mientras veía cómo la tinta se secaba sobre el papel. El dinero que se transfirió a mi cuenta no era un premio ni un trofeo de victoria. Era simplemente la llave para una nueva puerta, la herramienta que necesitaba para reconstruir mi vida bajo mis propios términos. En mi último día, caminé por las habitaciones que una vez contuvieron todos mis recuerdos. La casa ya se sentía extraña, impersonal, como si mi espíritu la hubiera abandonado mucho antes que mi cuerpo. Daniel y Laura estaban en el salón, rodeados de sus muebles fríos, con un aspecto incómodo y fuera de lugar. No sabían qué decir. La habitual arrogancia de Laura se había evaporado, dejando en su lugar una tensión agria. Daniel me miró, y por primera vez, vi el verdadero peso de su traición reflejado en sus ojos, una carga que ahora tendría que soportar solo dentro de los muros que tanto había luchado por poseer. Abrió la boca como si fuera a hablar, a ofrecer una disculpa que llegaba años tarde. Papá, comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por la culpa y la vergüenza. Yo ya no necesitaba sus disculpas. Eran como una llave para una cerradura que ya no existía. Me acerqué a la mesa de la cocina, la misma que había construido con mis propias manos 50 años atrás, y deposité sobre su superficie una pequeña caja de madera tallada. Dentro, descansando sobre un trozo de terciopelo, estaba la vieja llave de la casa, la que ya no abría la puerta principal. Ya no era una herramienta, sino un símbolo de todo lo que se había roto entre nosotros. Una reliquia de un pasado que intentaron borrar, pero que ahora permanecería como un testigo mudo en su nueva vida. Junto a la caja, dejé una pequeña nota doblada. Contenía solo 3 frases, escritas con mi caligrafía más cuidada. Una casa son paredes que se compran y se venden. Un hogar es respeto. Eso no tiene precio. No esperé a ver su reacción. Sin mirar atrás, cogí mi pequeña maleta, y la caja de madera que contenía mis herramientas de ebanista más preciadas. Al salir al porche, mi nieto Leo vino corriendo hacia mí, con el rostro surcado de lágrimas, y me abrazó con una fuerza desesperada. «Voy a ir a visitarte, abuelo». «Te lo prometo», sollozó contra mi abrigo. Me arrodillé y le besé en la frente, con el corazón dolido por un amor que trascendía todo el sufrimiento. «Sé un buen hombre, Leo», le susurré, con la voz cargada de emoción, «eso es lo único que de verdad importa en esta vida». Ese era mi único legado, mi única petición. Me levanté y me alejé sin volver la vista atrás. Cuando cerré la verja principal por última vez, no sentí el escozor de la pérdida. Sentí una abrumadora sensación de liberación, como si por fin me hubieran quitado un gran peso de los hombros. El sonido del pestillo al encajar no fue un final. Fue el pistoletazo de salida de una nueva carrera, una que correría solo, pero con la cabeza bien alta y la dignidad intacta. El camino que tenía por delante era incierto, pero por primera vez en años, era mío. No me mudé a una residencia de ancianos. Con parte del dinero de la venta, alquilé un pequeño local en el casco antiguo del pueblo, un lugar olvidado por el tiempo. Era un viejo taller de artesano, con un modesto apartamento en el piso de arriba. En el momento en que abrí la chirriante puerta de madera, me recibió el aroma familiar del serrín, el barniz viejo y los proyectos olvidados. Era el perfume de toda mi vida. Pasé las primeras semanas limpiando, reparando e instalando mi viejo torno y mis fieles herramientas. El sonido rítmico de mi cepillo alisando una pieza de madera, el fino polvo danzando en el haz de luz de la gran ventana. Ese era mi verdadero hogar, un lugar construido no con ladrillos, sino con propósito. Pronto empecé a aceptar pequeños encargos de la gente del pueblo. Nada grandioso, solo trabajo sencillo y honrado. Restauré una vieja mecedora para una madre primeriza. Construí un hermoso marco para el cuadro de una joven artista local y fabriqué un juego de robustas estanterías para la pequeña librería del pueblo. Mis manos, que se habían sentido tan torpes e inútiles en casa de mi hijo, recordaron su antiguo lenguaje.
Sabían cómo escuchar a la madera, cómo sacar a la luz su belleza oculta. Con cada pieza terminada sentía que una parte de mí también se restauraba. Ya no era, el abuelo, una carga anónima. Volvía a ser Mateo, el ebanista, un hombre con un nombre y un oficio. Los vecinos del pueblo se paraban en mi taller, no por lástima, sino por genuina curiosidad y respeto. Se asomaban por la ventana para verme trabajar, o entraban a charlar un rato, llenando el espacio con sus voces cálidas y su vida. Volví a formar parte del tejido de la comunidad, un hilo que se había deshilachado pero que ahora se estaba volviendo a tejer en algo fuerte y hermoso. Me reencontré con viejos amigos e hice otros nuevos. Mi soledad no era de abandono, sino de una pacífica autosuficiencia. Había encontrado de nuevo mi lugar en el mundo, no en una casa grande y llena de tensión, sino en un pequeño taller lleno de vida y olor a pino. Leo cumplió su promesa. Cada sábado por la mañana, sin falta, aparece en la puerta de mi taller, con los ojos brillantes de expectación. No viene por regalos ni por caprichos. Viene por las historias que se esconden en la veta de la madera. Se sienta en un taburete alto que hice especialmente para él, y me observa trabajar durante horas, como un aprendiz silencioso y atento. Le estoy enseñando a distinguir un roble de un castaño por su veta, a sentir el equilibrio perfecto de una unión bien hecha, a comprender que la paciencia es la herramienta más importante que puede tener un artesano. Su presencia es un bálsamo para mi alma, un puente entre mi pasado y un futuro que nunca pensé que llegaría a ver. A veces, no hablamos durante largos ratos. Simplemente compartimos el cómodo silencio del taller, interrumpido por el suave raspar de un formón o el zumbido del torno. Es un silencio lleno de un entendimiento tácito, de un amor profundo y constante. En sus jóvenes y curiosos ojos, veo la continuación de un legado. No un legado de propiedades o de dinero, sino de valores, la honradez, el trabajo duro y el orgullo silencioso de crear algo hermoso y duradero con las propias manos. Le estoy transmitiendo no solo un oficio, sino una forma de entender el mundo, y esa es la mayor herencia que podría dejarle jamás. A través de Leo, me enteré de que mi hijo y Laura estaban pasando por dificultades. El peso de la nueva hipoteca había agriado su relación, llenando la casa grande y silenciosa de discusiones por dinero. No sentí ninguna satisfacción por su desgracia, ningún sentimiento de venganza. Solo una profunda y filosófica tristeza. Habían ganado la batalla por las paredes, pero en el proceso, habían perdido la guerra por la felicidad. La amargura es un veneno que solo daña a quien lo bebe, una madera que se pudre por dentro. Yo había elegido trabajar con madera noble, una madera que por muy vieja o maltratada que esté, siempre encierra la posibilidad de la belleza y la restauración. Mi nueva vida es sencilla, pero es rica en formas que el dinero no puede comprar. Cada mañana me despierto con el sonido de las campanas de la iglesia de la plaza, no con el pesado silencio de una casa en la que no soy bienvenido. Tengo mi trabajo, que me da un propósito. Tengo el respeto de mis vecinos, que me da un sentido de pertenencia. Y tengo el amor de mi nieto, que me da esperanza. He aprendido que la autonomía no consiste en tener un gran espacio, sino en tener la libertad de ser uno mismo dentro del espacio que se ocupa, por pequeño que sea. Mi pequeño taller es más hogar de lo que aquella casa grande y vacía fue jamás. A veces, por las noches, después de limpiar mis herramientas y barrer el suelo del taller, me siento en el pequeño balcón de mi apartamento, que da a una plaza tranquila. Me miro las manos, nudosas y manchadas por toda una vida de trabajo. No son las manos de un hombre rico ni poderoso, son las manos de un constructor. Construí una casa, crié a un hijo, y cuando intentaron arrebatarme la primera, descubrí que había construido algo mucho más importante y duradero. Había construido una vida basada en principios que no podían ser sacudidos por una palabra cruel, o una cerradura cambiada. La vida te enseña sus lecciones más profundas de las formas más inesperadas. Mi lección llegó en forma de una llave inútil y un insulto susurrado. Me enseñó que puedes perder un techo sobre tu cabeza, pero nadie puede quitarte el suelo que pisas si sabes quién eres. Y yo soy Mateo, un viejo ebanista que aprendió, tarde en la vida, que el hogar más importante es el que se construye dentro de uno mismo. Es una estructura hecha no de ladrillos y cemento, sino de dignidad, de respeto propio, y de una vida de recuerdos honrados. Y ese hogar, esa fortaleza interior, nadie te la puede arrebatar jamás.
Mi historia es sencilla, quizás como la de muchos otros que se han sentido invisibles en sus propias casas. Es un recordatorio de que la vejez no es sinónimo de inutilidad, sino de sabiduría y resiliencia acumuladas. Es un testimonio de que la verdadera fuerza no se encuentra en los gritos o en las peleas, sino en la silenciosa determinación de permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo intenta decirte que ya no importas. Mis manos pueden ser más débiles ahora, pero lo que construyen es más fuerte que nunca, porque está impregnado de la claridad ganada a pulso por un hombre que no tiene nada que perder, y todo por lo que vivir. Gracias por haberme acompañado en este viaje de vuelta a mí mismo. Si esta historia ha resonado en ti, o si tienes una experiencia similar que te gustaría compartir, te invito a que dejes un comentario aquí abajo. Vuestras historias y sugerencias son el corazón de esta comunidad. Y si crees, como yo, que estas narrativas de dignidad y resiliencia merecen ser escuchadas, por favor suscríbete al canal. Ayúdanos a seguir construyendo este espacio, este hogar, donde cada voz es valorada, y cada historia de vida es honrada. Gracias por escucharme.